Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola a todos, buenas tardes, casi buenas noches. Estamos 17 de septiembre del 2020, como siempre, para hablar acerca de temas súper interesantes que nos encantan, nos gustan, nos apasionan. Hoy tenemos una invitada especial. ¿Ah? ¿Se ha preguntado usted dónde y cómo invertir en estos tiempos de crisis? ¿Dónde es el lugar adecuado para invertir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para invertir o qué, digamos, consideraciones hay que tener en cuenta para poder realizar una inversión que genere una rentabilidad y que genere al mismo tiempo la menor cantidad de riesgo? Pues bien, el día de hoy vamos a conversar con Claudia Macedo, con ella vamos a conversar en los próximos minutos y saber exactamente cuáles son esos lugares en donde debemos invertir, aprovechando esta crisis, que ciertamente es una crisis, pero que también representa una oportunidad para muchas personas y empresas que tienen activos y que en muchos casos están buscando también dónde invertir, en dónde invertir, cómo hacerlo. Y algo que suele pasar es que dado el poco conocimiento en servicios financieros que tiene el promedio de la población peruana, me incluyo en eso también, se hace esto todavía incluso mucho más difícil. Pero hoy vamos a resolver estas dudas con Claudia Macedo, que el día de hoy se va a conectar en algunos minutos, así que a estar preparados. Hoy estamos 17 de septiembre, cada vez hace menos frío en todo Lima, pero no solo nos dirigimos a Lima, sino también a todo el país. Un abrazo y una inmensa fuerza, y buenas vibras para todo el interior del país que nos está escuchando a esta hora. Mucha fuerza, hay lugares que están siendo golpeados fuertemente por la crisis del COVID-19, otros lugares en donde los estragos han sido bastante fuertes, pero bueno, estoy seguro que con inteligencia, responsabilidad, sabremos sortear esta crisis terrible que nos ha traído el COVID-19. Así que, señores, prepárense porque en unos minutos comenzamos con Claudia Macedo. Claudia Macedo es una especialista en inversiones. Con ella vamos a conversar en algunos minutos para poder entender y aprender sobre cómo invertir. ¿Tiene usted, señor, dinero guardado y no sabe qué hacer como para incrementar la rentabilidad del mismo? ¿Ha escuchado usted acerca del concepto de el valor de dinero y del tiempo? Todos esos conceptos los vamos a resolver en algunos minutos, así que prepárense porque en breve estará Claudia Macedo para hablar acerca de inversión. Un abrazo para los que se están conectando. Vamos a esperar que se conecten un poco más de amigos. Un saludo para Renzo, Jolsey, Edu Salinas también, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Juanpa, hola. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Jorge Ormeño, hola Joselo, ¿qué tal? Juan Edu, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo a todos ustedes que nos están escuchando. Mayra, Renato, Marcos, Joel, Chávez, un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que haya esta apuesta por conocer acerca de servicios financieros. Estoy seguro que que me estás escuchando al otro lado de la pantalla estás interesado en este tema que ciertamente genera expectativa, y que seguramente no solo usted, sino que tiene usted seguramente un amigo, un compañero, un familiar que podría invertir, que no sabe cómo invertir, que es una frase que a veces uno menciona y dice, oye, tengo ahí un pequeño capital, pero no sé dónde invertirlo, cuál es la mejor manera de generar rentabilidad, de manera segura también. Pues bien, esas dudas vamos a resolverlas el día de hoy en algunos minutos. Así que un abrazo para todos los que se están conectando a esta hora desde Rexti.com, la principal plataforma de cambio de dólares del país. Así que, bueno, eso lo menciono siempre y deben estar cansados, pero es la verdad. Así que en breves minutos estamos conversando con Claudia Macedo. En unos minutos, señores, algo que yo siempre lo menciono. Esto acá es fundamental, importantísimo, relevante. Si va a salir usted a la calle, utilice la mascarilla, utilice el protector facial si se moviliza usted por medio del transporte público. Salga usted completamente seguro con esto y evite que el resto también de personas pueda, digamos, contagiarse, evite exponer al resto de los usuarios que van a estar seguramente interactuando o cruzándose con nosotros. Así que es importante el uso de la mascarilla y desde Rexi siempre la estamos promoviendo, por supuesto. Así que ya lo saben, en breves minutos Claudia Macedo para hablar de inversiones. Hola a todos los que se están enganchando. A esta hora son las
18 horas con 8 minutos. Bueno, señores, ya hemos esperado un tiempo prudente, así que es el momento de presentar a una persona que tiene mucho para contarnos el día de hoy. Y por supuesto que con la experiencia que tiene, con el conocimiento, el know-how que le ha acompañado a lo largo de su carrera, seguramente en los próximos minutos. Así que sin más preámbulos, ¿ah? Y con mucha expectativa, emoción, beneplácito, presentamos a Claudia Macedo. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué ¿Estás aquí? tal, Robinson? Se ¿Cómo mueve la cámara. estás? Sí, sí, Nada, aquí bienvenida. feliz. Estamos contentos de tenerte aquí y estoy seguro también que los usuarios que nos están escuchando están contentos de saber que pueden absolver sus dudas respecto a lo que inversiones o inversiones se refiere. Así es, como tú bien dices, Robinson, estoy muy contenta. De hecho, yo soy cliente de ustedes, soy promotora de inversiones principalmente en dólares y conozco el estupendo trabajo que hacen, no solamente conmigo como usuaria, sino también con cada uno de mis clientes. Así que feliz de compartir en este espacio la comunidad de Rexti Perú, encantada de aportarles y servirles en los próximos minutos. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Me ha encantado eso de la comunidad Rexti Perú. Me gusta ese nombre, me lo llevo. Y una pregunta que se hace mucha gente a estas alturas es, ¿realmente en este tiempo de crisis, puedo invertir? ¿Realmente se puede invertir? ¿Cómo podría yo invertir si parece que el mundo se está yendo de cabeza? Si parece que todo, digamos, está colapsando. ¿Es un buen momento para invertir? Bien, es una pregunta típica de cada persona con la cual me siento a conversar de alternativas de inversión o de su estado financiero. Y sinceramente, todas las crisis generan algo común en el mundo que es el conocido pánico financiero. Sin embargo, las personas que tenemos cierta cultura y conocimiento del mundo de las inversiones sabemos que en épocas de crisis es el mejor momento para invertir. Básicamente porque los activos, las acciones, las participaciones bajan su valor tremendamente y entonces es un momento perfecto para comprar barato y esperar el alza natural que tiene toda caída de mercado, Robinson, en la historia y que no me dejará mentir, después de una crisis viene una subida, viene un rebote, eso es garantizado. Entonces, el tema está en estar bien asesorado precisamente para encontrar una oportunidad de inversión con buenos precios y poder como inversionista, con o sin experiencia, tener una rentabilidad positiva. Entonces, el mejor momento para invertir es este. Me quedo con la palabra que mencionaste acerca de con o sin experiencia, resalto lo que has mencionado sin experiencia, porque yo sé que hay mucha gente, bueno, poca en realidad, si se hace un comparativo, que está metida en temas de inversiones y a la que le va bastante bien, pero hay mucha gente también que tiene ahorros producto del trabajo que viene desarrollando, ha desarrollado a lo largo de su vida, lo tiene guardado, encuentran en el banco la forma más segura de mantener sus ahorros, y bueno, con la poca rentabilidad que terminan pagando las entidades bancarias, pero esta persona de aquí, digamos, creo que la primera pregunta sería, después de esta introducción, es, oye, ¿realmente es bueno tener la plata guardada en el banco? ¿Es una buena alternativa, una buena forma? Parece una pregunta con una respuesta ya premonitoria, pero quiero hacértela igual, ¿no? No, por supuesto. Definitivamente, antes de yo involucrarme en el mundo financiero, en la educación financiera, pensaba que era lo más seguro. Porque después de distintas experiencias que hemos vivido en Perú, de distintas estafas piramidales y demás, no es necesario mencionar nombres, ya todos sabemos qué situaciones en la historia del Perú han afectado a muchas personas. Básicamente por falta de información y por no tener regulación. Entonces, a partir de eso, las entidades bancarias nos ofrecen alternativas seguras, pero poco rentables. Esa es la verdad. Entonces, toda la vida, no es reciente, siempre ha existido dos bancas, la banca pública, que es la conocida, y la banca privada, donde vamos a encontrar como personas con o sin experiencia en inversiones, donde vamos a encontrar mejores alternativas. Fintechs, que ahora las fintechs, como ustedes, que son una fintech exclusiva de tipo de cambio, las fintechs también existen con una especialidad de wealth management o de manejo de patrimonios. Y no solamente fintechs, las famosas SAFIs, ¿no? O sociedades agentes de fondos de inversión, sociedades agentes de fondos mutuos, tienen banca pública y tienen banca privada. Y uno puede escoger cualquiera de las dos. Obviamente en la pública me van a pagar menos porque ser público tiene costos elevados y en la banca privada vamos a encontrar mucho mejores opciones.
Ujú. Perfecto. Y esta persona que nos está escuchando a esta hora y los que nos van a escuchar en el transcurso de los siguientes días, hay que recordar que esto se quede de manera perenne en las redes sociales, ¿cuál es el monto mínimo que uno tendría que apostar en una inversión inicial? Ok, depende del tamaño de patrimonio que la persona tenga. ¿A qué me refiero con el tamaño de patrimonio? ¿Cuáles son todos sus excedentes? ¿Cuál es su nivel de ahorro en banco, en casa? ¿Cuál es su nivel digamos, de activos que tiene? Cuando digo activos me refiero a propiedades, terrenos y demás. Si cuantificamos toda esa cantidad de activos líquidos y no líquidos, ¿no? Lo que vamos a identificar es qué porcentaje de eso podría ir destinado a productos líquidos, como por ejemplo un fondo en el banco, una cuenta de ahorro para cubrir cualquier gasto próximo o corto plazo. Luego podemos tener un fondo de emergencia, estamos en una crisis y es bueno y saludable tener fondos de emergencia que estén disponibles, pero también podemos tener fondos renta fija que estén trabajando para nosotros. Me refiero a dinero excedente que tengamos que nos genere una rentabilidad. Puede ser una rentabilidad al término del producto, es decir, un horizonte de inversión de 1 año, 2 años, dependiendo del cliente, pero hay clientes que quieren retornos desde el primer mes y ya es posible encontrar opciones así. Entonces, básicamente, los mínimos de inversión, yo sugiero, si tu patrimonio estás recién empezando a ahorrar, estás recién empezando a tener un poco de excedentes, empieza por alternativas de un poco riesgo medio alto, ¿sí? Pero que te den los respaldos, las garantías y los cuidados que tu capital necesita. Porque la verdad, antes teníamos las famosas estafas piramidales y hoy tenemos alternativas muy a la mano a través de aplicativos, internet, de alternativas de inversión donde te dicen que no hagas nada y ganas 300% al año. Y eso no existe. Entonces, es importante que no caigamos ingenuamente, no pequemos de ingenuos en pretender que sin esfuerzo vamos a conseguir grandes rentabilidades. Entonces, ¿qué recomiendo yo? No voy a mencionar compañías porque ese no es el espacio, pero sí voy a mencionar tipos de productos. Una inversión de $300 para empezar o $200 es posible encontrar en crowdlending, crowdfactoring o en crowdfunding. Y todos estos crowd que tienen en común estos tres tienen que ver con prestarle a personas, hacer un fondo común, como un fondo mutuo, o de prestarle a MIPES, ¿no? Lo más conocido como factoring, lo último. Entonces, alguien que esté iniciando puede probar estas alternativas de crowdlending, crowdfactoring y crowdfunding para poder iniciarse en el mundo de las inversiones con ciertos niveles de riesgo, pero finalmente con un nivel de retorno superior al que tendría en un banco, una entidad financiera. Por otro lado, si ya la persona que está escuchando esta información de pronto tiene un patrimonio mayor, estamos hablando de $20,000, $30,000 a más, puede diversificar alguna de las opciones que acabo de mencionar, ¿no? Que tienen un riesgo un poco medio alto, pero pueden empezar a probar productos renta fija con rendimientos superiores a los que ya conocemos. Entonces ya existen alternativas dentro de Perú, fuera de Perú, donde el ticket mínimo es $10,000. Pero a cambio de ese ticket mínimo puedes tener rentabilidades del 10-12% al año, renta fija dólares, y renta fija dólares es una tasa bastante alta. Pero si quieres un poco más de riesgo, renta variable, también es posible conseguir opciones de hasta 20-30% al año. Obviamente, Wow. más riesgo, más ganas, tan simple. Pero ya existen opciones. El tema es tener una persona de tu confianza, un asesor, que te lleve y te permita no solamente explorar las opciones que existen, sino también que te explique los riesgos y que entiendas el producto. No tienes que saber cómo funciona la inversión, solo tienes que saber cuáles son los riesgos. Y si estás dispuesto a tolerarlo como inversionista, entonces ese producto es para ti. Pero si no estás dispuesto a que tu capital puedas no tocarlo en 1 o 2 años, si no estás dispuesto a que esté invertido en acciones, ¿no? Y que pueda estar tu capital en riesgo un tiempo, si esa no es tu disposición, entonces tenemos que buscar un producto más adecuado para ti, de menos riesgo y de, obviamente, menor retorno, pero donde tu capital esté seguro. Todas esas opciones, desde capital seguro hasta alternativas de alto riesgo, es importante que exploremos y conozcamos a lo largo del camino en el mundo de las inversiones. Algo que tú mencionabas hace o al comienzo de la respuesta a esta pregunta es acerca de estas promesas que existen del pago de alto de intereses o garantía de una rentabilidad elevada, que ciertamente, digamos, huele a timo, ¿no? O a que algo no marcha bien.
Y se habla mucho acerca en esa línea de las criptomonedas, ¿no? Hay información circulando, incluso fake news a cada momento. Acabo de ver uno hace algunos minutos, antes de empezar esta transmisión. ¿Es seguro invertir en criptomonedas? Ujú. No es ni seguro ni inseguro porque no depende de la moneda, vale decir la criptomoneda. Depende de quién lo gestiona, depende de qué tanto conozcas del tema, depende de qué nivel de riesgo tú quieras asumir. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita tengo un patrimonio, vamos a suponer que mi patrimonio es $40,000, supongamos. Y de ese patrimonio yo no lo quiero arriesgar todavía en criptomonedas. Pero sí quiero alternativas como factoring, alternativas como notas estructuradas, fondos inmobiliarios, de manera que esos $40,000 se van dividiendo en distintos tipos de productos de inversión, renta fija, renta variable de bajo riesgo, en fin. Pero si hablamos de que yo tengo un patrimonio de $100,000, es decir, Claro, Claudia no con 40,000, sino Claudia con 100,000, Claudia puede claro. estar dispuesta a separar $10,000 para invertir no solamente en criptomonedas, para diversificar. Tal vez 3,000 en criptomonedas, 3,000 en aplicativos como eToro, por ejemplo, un aplicativo que recomendamos en estos tiempos. Otro tipo de inversión directamente en Bolsa Estados Unidos o Bolsa Lima, donde tú te sientas más cómodo, pero ya estoy diversificando porque mi patrimonio es más grande y decido que el 10% corre un riesgo mayor. El problema es cuando no he pasado ni siquiera por lo básico, no tengo experiencia y de frente me lanzo a lo más arriesgado. La triste realidad de mucha gente que por emoción y no por información toma la decisión de invertir sin estar adecuadamente acompañados, asesorados y demás, es que pueden perder su dinero y decepcionarse del mundo de las inversiones. Pero en realidad Claro. las inversiones no son malas. Las malas son las decisiones que se toman en los momentos equivocados con las personas equivocadas. Entonces es importante tener siempre una persona aliada tuya que no trabaje para ninguna compañía, sería ideal. Porque obviamente si yo trabajo para el banco ABC, yo te voy a querer vender productos de inversión del banco ABC, así no sean la mejor opción. Eso es lo importante, contar con una asesoría objetiva, ¿no? Objetiva, que siempre está mirando otras opciones, que siempre está, incluso hasta probando los productos, para que desde la propia experiencia te pueda decir, mira, yo soy cliente tal y la verdad es que cumplen, son así, son asá, o sabes que tuve una experiencia como asesora, tuve una experiencia con una gestora tal que la verdad es que no me fue bien, ya tú bajo tu riesgo, pero a mí no me fue bien, no lo puedo recomendar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de asesoría real que hoy por hoy en Latinoamérica hace falta y en Europa y Estados Unidos es común. Todas las personas tienen un asesor financiero. Acá eso es algo que recién se está, digamos, formando esa cultura y bueno, para eso estamos las personas calificándonos siempre, educándonos siempre, para sumar y aportar valor siempre. Uh-huh. De acuerdo. Y lo que tú mencionabas nos lleva a pensar, porque he escuchado muchos casos, dado que hay una tendencia ahora mismo por la libertad financiera o la búsqueda constante de la libertad financiera, el hecho de no tener que depender de alguien más. Esto aquí puede ayudarnos a conseguir la tan famosa frase y ansiado estado de libertad financiera. ¿Puede una persona que solo realiza inversiones vivir tranquilamente sin tener que laburar en otras actividades? ¿Eso es posible? Eso es posible y mucha gente, sobre todo gente de fuera de Perú, también hay peruanos que ya viven libertad financiera, pero son casos contados. Básicamente hay algo que no nos enseñan en el colegio y es una pena. No tenemos cursos de educación financiera, no tenemos ni siquiera formación desde casa, porque nuestros padres nos han educado buenamente, sin universidad de papás, con las creencias de sus papás, o sea, nuestros abuelos. Entonces, puede que ni en la formación de casa ni en la formación educativa tengamos toda esa información que necesitamos para Mm. poder tener ese estilo de vida pensando en libertad financiera. Entonces, algo que les puedo regalar a la comunidad de Rexti Perú hoy es, hay una pirámide, pero una pirámide estafadora, por favor, no me malinterpreten. Una pirámide que yo recomiendo siempre ir en orden de la base hasta la cúspide, pasando y quemando etapas. La primera base es invertir en alternativas de protección patrimonial. Muchas veces nosotros no entendemos la importancia de un seguro de vida, de un seguro de salud, de un seguro de invalidez, de un seguro para tener una jubilación digna, de un seguro de accidente. O sea, no tenemos conciencia de que eso es importante, lo vemos como un gasto, vemos que, la aseguradora, ¿no? Gana plata, y no nos damos cuenta
que lo primero que hacen las personas de Europa y Estados Unidos es, desde que su hijo nace, desde que tiene un año, ya le compran un seguro de vida al bebé, que no trabaja y que todavía no sabe ni qué carrera va a estudiar ni qué va a hacer de su vida. Pero para que veamos ese contraste, ¿no? Entonces, Sí, pues. para estas personas que tienen otra mentalidad, la protección es la base. Entonces, el primer paso para pensar en vivir en libertad financiera es proteger nuestro patrimonio, porque señores, en esta época pandémica, ¿cuántas quiebras de cuántas familias han vivido por no tener un seguro de vida o un seguro de salud bueno? ¿Cuántas Sí. personas han tenido que endeudarse o quebrar o pasar todas las tarjetas de la familia para poder salvarle la vida a alguien o conseguir un balón de oxígeno, qué sé yo? Entonces, si tuviéramos una buena cobertura de vida, salud, invalidez, accidentes y todo lo demás, estoy segura que se paga el deducible y la aseguradora corre con todos los gastos, pero no entendemos que esa es la base. Entonces, no hay Sí, persona que tenga libertad financiera que no tenga toda esta base totalmente cubierta. Me ibas a decir algo, perdón, sí, Robinson. no, lo que te decía es que lo que tú mencionas es cierto, ¿no? Lo que suele pasar en la cultura peruana, no estoy seguro si en la latinoamericana, es que uno termina asegurando incluso el auto antes que la propia salud o antes que teniendo siquiera un seguro de vida, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Primero asegurar la casa, Exacto, salud, la vida y en último caso el vehículo, ¿no? Pero acá se da una situación todo lo completamente contrario. distinta, ¿no? Aseguras primero el carro y luego el resto de los bienes más importantes. Pero sí, es complicado y Así decías tú es, que se debe principalmente a un hecho concreto relacionado a la poca cultura, educación financiera y que es así es. verdad, ¿no? O sea, yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando probablemente ni siquiera saben cuánto es la tasa de interés que pagan en su tarjeta de crédito. ¿Ah? Ujú, O cuánto es la pero tasa de las la tenemos, hipoteca. Y las tenemos y pero la las utilizamos. tenemos y tal vez hasta sabemos el valor, porque bueno, vienen el estado de cuenta, ¿no? Cuando yo negocié me dieron tal tasa, pero no somos conscientes de la dimensión que esa tasa se da en el, términos de pagos en 20 años, 15 años. Entonces, para continuar con la pirámide, lo primero que hace toda persona que vive en libertad financiera es cubrir y asegurar su patrimonio para que la familia no quiebre por falta de protección. Esa es la base. Lo siguiente son los ahorros líquidos. Cuando hablo de ahorros líquidos es, por ejemplo, si yo, Claudia Macedo, tengo 20 años, ya estoy trabajando y pienso estudiar una maestría a los 30 o 35, yo desde ahora a los 20 años tengo una cultura de ahorrar, poner en un fondo de emergencia o un fondo destinado a educación mía, pongo un ahorro mensual, trimestral, todo el tiempo pensando en eso. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que muchas veces no tenemos esa cultura, vivimos el momento y llegado el momento me endeudo, me pido un préstamo con el banco, me voy de viaje a estudiar, regreso, ojalá becada, pero a veces tenemos que invertir en la profesión y a través de nuestro trabajo, con nuestros ingresos, pagamos esa deuda por muchos años. Entonces, en otros países ya existe un fondo estudiantil para eso desde que la persona es bebé, es pequeña. Entonces, ahí tenemos que hacer algunos ajustes. Primer punto, protección. Segundo punto, tener capacidad de tener fondos pensados en jubilación, temas de estudios futuros nuestros o de nuestros hijos, tener un fondo de emergencia, ¿no? Tener fondos que estén creciendo, tal vez a una tasa baja, no importa, pero ya tengo la cultura de tener fondos. ¿Qué es lo que viene en el tercer nivel de la pirámide? Que a eso se le llama la pirámide de la planificación financiera. En el tercer nivel aparecen inversiones recién, pero inversiones de bajo riesgo, ¿ok? Inversiones en bonos, inversiones en fondos mutuos renta fija, inversiones en algo tal vez un poco más moderado, pero todavía no estamos hablando ni de bienes raíces, ni de acciones, ni de trading, ni de forex. Eso es después, porque ya ahí estamos arriesgando más el capital, ¿no? Sobre todo si no tenemos información. Entonces, la idea es ir quemando etapas. Es como pretender que a los 15 años sin haber llevado a la universidad, yo pretenda tener un doctorado y eso no va a pasar. El tema acá en Perú y en Latinoamérica es que no pasamos por la etapa de protección y de qué nos sirve tener los megafondos en trading o los megafondos en acciones, en bolsa, si al momento que me pasa algo, mi familia tiene que vender todas las propiedades y todo el patrimonio y perder todo su patrimonio para salvarme la vida. O yo tengo que liberarme de todos mis fondos y rematarlos para salvar mi salud o mi vida. ¿De qué sirve? ¿No? ¿Dirías tú Todos esos entonces, fondos. Uh -huh. dirías tú entonces que, digamos, el éxito de esto depende entonces, en principio, antes de ser un inversor, de desarrollar o cultivar Una un cultura conocimiento previsora de ahorro.
una Ujú. cultura previsora, una cultura financiera antes que de lanzarse a invertir, ¿no? Porque tienes razón, a veces lo que suele pasar es que uno dice, oye, acá voy a ganar X% de rentabilidad, no tienes seguros, no tienes ahorros, y metes lo pocos que tiene, o incluso hay gente que se endeuda, yo conozco casos, muchísimos casos, ¿ah? Que En se donde dicen, endeudan oye, para invertir. sí, muchos, sacas plata de un banco, de una financiera, lo metes al otro lado, esperando ganar, pero arriesgando absolutamente todo, ¿no? Entonces, Y por eso eso es hay producto tantas de quiebras. Ujú. cultura financiera, ¿no? Así es, así es. Entonces, la idea es ir quemando etapas. Protección es la base. Los siguientes son fondos de ahorro líquidos pensado en un futuro, en un plan real futuro. Los terceros son inversiones saludables, bajo riesgo, rentables, bonos, cosas que no son tan volátiles. Luego vienen las inversiones de riesgo. Luego vienen las inversiones de bienes raíces. Las personas de arranque invierten en bienes raíces, todavía no tienen seguros de ningún tipo, todavía no tienen fondos de nada, se quedan aguja, perdón el término, se quedan aguja, pero tienen su crédito hipotecario, tienen una deuda de 5 o 6% al año y consideran que es la megatasa, pero están enganchadazos con el banco por 20 años. Y no Es necesariamente verdad. es una inversión saludable porque puede que, no sabemos qué pase con el mercado inmobiliario, cuando tú compras propiedades con crédito, la verdad es que te la estás jugando porque tienes que cumplir con el banco de todas maneras, ¿no? Tienes que cumplir con las cuotas, los intereses y demás. Hoy por hoy, Sí, el claro. mercado inmobiliario no deja de ser un excelente lugar conservador para invertir nuestros excedentes, pero ya existen los fondos inmobiliarios y los fondos inmobiliarios no te comprometen con una propiedad, no te comprometen con grandes inversiones ni con una deuda bancaria. Con un fondo inmobiliario desde $10,000 en Perú, en Estados Unidos, tú ya puedes tener una renta fija, te evitas gastar arbitrios, te evitas gastar mantenimiento, te evitas pagar un hipotecario por muchos años al banco, te evitas todo el ajetreo de tener un inquilino buen pagador o un inquilino que no destruya tu depa. Entonces, en realidad hay toda una serie de pormenores que uno, por emocionado, toma la decisión, pide el préstamo, ya listo, aceptado, y no se da cuenta de todos los otros rollos con los cuales va a lidiar por los siguientes 20 años de su vida, ¿no? Es verdad. Entonces los fondos inmobiliarios también cobran más importancia, por ejemplo, ¿no? O Por de un pronto, lado, sí, te escucho, dime. te escucho. No, Yo te escucho. decía fondos inmobiliarios son una buena alternativa de bajo riesgo, de buena renta, mejor que la de entidades bancarias, pero definitivamente hay una propiedad o hay un terreno o fideicomiso en garantía a cambio de tu dinero. Los fondos inmobiliarios, algunas personas veo que están preguntando, ¿qué significan fondos inmobiliarios? Tú, como inversionista, tienes excedentes, las inmobiliarias requieren financiamiento para comprar terrenos o construir, y a cambio de que tú les prestes dinero a la inmobiliaria, ellos te pagan una renta fija, ¿no? O te pagan una renta fija más un variable, dependiendo del resultado de su construcción, su, qué sé yo, entonces, de su proyecto. Entonces, fondos inmobiliarios es algo tal vez no muy conocido, pero cada vez es más, está creciendo, obviamente. No vamos a pues apostar a ciegas en cualquier fondo inmobiliario que se presente en mi camino, porque el riesgo es la inmobiliaria. Yo no voy a Claro. creer o confiar necesariamente en una inmobiliaria que recién tiene un año. Probablemente busque inmobiliarias de 20, 30 años de antigüedad con cierta reputación y demás, y yo en ellos apueste, ¿no? De manera segura, ¿no? Y otro tipo de inversión son las notas estructuradas, otro tipo de inversión son los fondos de inversión offshore. Entonces tenemos una gama ¿Qué son las realmente. notas estructuradas? Que es algo que he escuchado constantemente, de lo que he leído, pero de lo que entiendo poco y de lo que también nuestros usuarios entienden poco, casi nada, al igual que yo. ¿Qué son las rentas estructuradas? Las notas estructuradas. Notas Las estructuradas. notas Ahí está, corrección. estructuradas son fondos de inversión, ¿ok? Son fondos de inversión privados, hoy por hoy son privadas, donde el inversionista que tiene excedentes, el ticket mínimo en las notas estructuradas es $10,000, ¿ok? El inversionista tiene excedentes de $10,000 o más. ¿Y qué es lo que es una nota estructurada? Invierte en activos. ¿Qué tipo de activos? Pueden ser fibras, para traducirlo, porque no todo el mundo lo conoce, son fideicomisos de inversión de titulación en bienes raíces, por eso se llama fibra, ¿no? En cortito. Tiene que ver con el mundo de bienes raíces, cotiza en bolsa, se invierte en acciones, se invierte en ETF, se invierte en bonos. Entonces, los activos son, dependiendo de la persona, el nivel de riesgo, elige qué tipo de nota estructurada quiere. Y además de invertir en un activo, de por sí este activo es mucho más rentable que lo ya conocido, ¿sí? Que las entidades y las opciones públicas ya conocidas.
A cambio de invertir con un poco más de riesgo, la nota estructurada tiene protecciones que cuidan tu interés y que cuidan tu capital. De esta manera, tú inviertes con un poco más de riesgo, pero el riesgo es acotado con esta protección, que es como decir una cobertura, un seguro que cubre tu dinero, capital e intereses. En conclusión, tú puedes ganar todos los meses una renta fija. Todos los meses una renta fija en Perú de hasta 12% al año, y en crisis han salido oportunidades de notas estructuradas que han pagado 14, 18% al año, pero porque las crisis lo permiten. Entonces, y estamos hablando de renta fija, señores. Renta fija no tiene todo el nivel de riesgo que tiene renta variable. Entonces, tener en un portafolio diversificado de distintas opciones, tener un cachito del patrimonio en notas estructuradas, va a permitir que tú te dediques a hacer lo que sabes hacer y tengas ingresos pasivos mensuales del 1% mensual. Y tú no sabes de inversiones, puede que sí, puede que no, pero siempre recibes tu renta fija. Es como que tengas un inquilino de por vida sin el riesgo de que destroce tu depa, sin el riesgo de que te deje de pagar, porque es una renta fija. Hay riesgos, por supuesto, claro, como en toda inversión, claro, y eso siempre lo veo uno a uno con mis clientes para analizar los portafolios y demás. Pero una nota estructurada es una excelente herramienta y un instrumento de inversión que combina lo mejor del depósito a plazo, que es la renta fija, y la seguridad, y lo mejor de un fondo mutuo o de inversión en bolsa, que es la rentabilidad alta, ¿no? Pero obviamente no tiene la inseguridad, ¿no? O el hecho de que tú claro, puedas perder tu capital, como si lo tiene en un fondo mutuo o en una inversión en bolsa. Entonces, tiene lo mejor de los dos mundos, de la renta variable y de la renta fija, pero en una versión, digamos así, evolucionada. Perfecto. Claudia Macedo está con nosotros, 18 horas con 36 minutos, estamos hablando de inversiones, así que tú que me estás escuchando, pasa la voz, avísale a tus amigos, familiares que quieren invertir. Ese es el momento para aprender con Claudia Macedo a través de Rexy.com. Tenemos todavía 30 minutos más para seguir charlando acerca de dónde y cómo invertir en tiempos de crisis. Claudia, estábamos hablando acerca por un lado, las personas arriesgadas y que sin tener una sólida cultura financiera se deciden o se animan a invertir en proyectos o en formas o formatos mucho más complicados, riesgosos y difíciles. Pero también tenemos del otro lado aquel usuario más reservado, más cauto, que tiene sus ahorros guardados en el banco, con temor a movilizarlos también, ¿ah? Que tiene sus ahorros producto de haber trabajado buena cantidad de años, y dice, oye, este es el lugar más seguro, no se atreve a hacer otra cosa más que tenerlo en el banco con la tasa mínima que te termina pagando el banco. Entonces, ¿qué le dirías a este usuario? ¿Cuál es el mensaje para este usuario? Definitivamente, el que no arriesga no gana, y si estamos, digamos, en el banco y estamos contentos con la tasa de interés que nos paga el banco, quédate, porque ese es el lugar que tú estás decidiendo libremente que tus fondos estén. Pero si estás inconforme, si deseas ganar más, necesitamos cambiar la estrategia. No podemos pretender cambiar el resultado quedándonos siempre haciendo lo mismo. Entonces, personas que no tengan experiencia en este tipo de inversiones diferentes, alternativas, sofisticadas, de más rentabilidad y por ende de más riesgo, necesitan apoyo de un asesor. Y de hecho a eso me dedico. Veo que algunas personas me están preguntando de manera seguida, por ejemplo, ¿dónde encuentran notas estructuradas? Las notas estructuradas no las van a encontrar, señores, no son públicas. Entonces, para eso necesitan contactar a un asesor. En este caso me ofrezco libremente, por ahí vamos a dejar en Rexy seguro mis datos de contacto. Me van a encontrar como Claudia Macedo Inversiones, así me van a encontrar en todas las redes. Entonces, ¿quiénes la ofrecen? Las ofrecen las fintechs. Las fintechs dedicadas a wealth management. Las ofrecen los bancos también, pero los bancos lo ofrecen a gente de la banca alto patrimonio. Es decir, a personas que tienen un patrimonio lo suficientemente grande, que ya están mirando dónde fuera de Perú sacar sus fondos y antes de que tienen opciones en notas estructuradas. Pero las condiciones de banco y las condiciones de fintech respecto a notas estructuradas, por obvias razones, ustedes entenderán, los costos fijos de entidades bancarias son mucho mayores que las de una fintech, ¿no? Entonces, yo recomiendo las fintechs, pero hay que escoger la correcta. Entonces, no me voy a extender más en eso para retomar la pregunta de Robinson. Cierro paréntesis porque vi varias preguntas sobre el tema. Conversamos por interno con las personas interesadas. Bien, retomando con el tema de las personas que tienen muchos de sus fondos en el chanchito,
o en la cuenta de ahorros millonaria, que de millonaria solo tiene el nombre, porque en verdad no es que nos dé millones de soles o de dólares en rentabilidad. Estas personas son libres de escoger una persona objetiva, ¿no? Que se ponga en sus zapatos y que les diga, a ver, señores, ¿cuál es el nivel de interés que a ustedes les gustaría ganar? Ok, yo de ganar 1% en el banco, estoy contento con 5. Perfecto, le conseguimos opciones de 5% al año en dólares y lo diversificamos. Es que la clave está en la diversificación. No es sacar todo el fondo y luego meterlo todo ese fondo completo en una sola opción. Craso error, porque si no estamos diversificando el riesgo, estamos concentrándolo. Entonces, la clave en las inversiones está en la diversificación en herramientas obviamente previamente analizadas, ¿no? Por alguien con experiencia. Ese es el primer paso, saber su nivel de riesgo. Lo segundo es saber el tamaño de su patrimonio, lo que hablamos hace un momento. Si yo sé que mi cliente solo tiene esos $30,000 para vivir, tiene 65 años y ya no va a trabajar, no voy a poner eso en acciones, pues. No voy a poner eso en bolsa, claro, porque estoy jugando con su jubilación. Y la jubilación es algo serio. Por 20 o 30 años esa persona no va a trabajar y necesita vivir tranquilo. Entonces, veremos opciones conservadoras, de bajo riesgo, diversificadas, inmobiliario, mercado de capitales, inversiones aquí, inversiones allá, para tener un portafolio diversificado. Pero si la persona de 65 años tiene $2 millones, porque a ese nivel de confianza tiene que llegar una persona con un asesor, saber cuál es su patrimonio. Ya con 2 millones se puede hacer un portafolio infinitamente diversificado, ¿no? Y obviamente, con un nivel de riesgo, algunas de las opciones en bolsa, en acciones, ¿no? Fuera del Perú incluso, y otras opciones renta moderada, renta fija, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la tolerancia al riesgo del cliente, mucho tiene que ver digamos, el nivel de patrimonio o el tamaño de patrimonio que tenga. Y tercero, el hecho de que cuente con alguien que esté de su lado. O sea, yo creo que alguien que no trabaja para una entidad específica, sino que es un alma libre que siempre está buscando qué opciones existen en el mercado y cada vez incorpora nuevas y más opciones, es alguien que no está trabajando para nadie, está trabajando para el cliente. Entonces, ahí tenemos una asesoría mucho más ajustada a las necesidades de la persona. Entonces, definitivamente estas personas tienen que querer, el primer paso creo yo es querer ganar más porque no están conformes con lo que reciben. Pero si están conformes y prefieren esa seguridad, a cambio de mover un poco de sus fondos en cosas diferentes que nunca antes han probado en su vida, porque las notas estructuradas son nuevas. Tienen 4 o 5 años en Perú, pero 40 años en el mundo. Los fondos inmobiliarios, digamos que tienen poco tiempo en Perú, 10 años los más antiguos, 5 años los más nuevos, pero en Estados Unidos, en Europa, hace años que hablan de fondos inmobiliarios. Entonces, acá siempre llega lo mejor de otros países, luego de un tiempo de maduración, y las adoptamos. Entonces, la idea es que, obviamente, bien asesorados, encontrando una buena gestora, analizando los riesgos, buscando los respaldos, las coberturas, todo lo que se necesita para cuidar el patrimonio y afianzar la decisión del cliente, va a permitir que las personas, obviamente, sientan que están realmente aumentando sus rentas, ¿no? O aumentando su patrimonio. Y en función de la experiencia que tú tienes, al haber laborado, asesorado a varios peruanos que seguramente han tenido la necesidad de invertir, ¿cuál dirías tú que es digamos, arquetipo del peruano promedio que invierte en función a edad, patrimonio? ¿Cómo podrías definir tú a aquel inversor peruano típico en tus palabras? Un inversor peruano típico es alguien que es conservador. Es alguien que no está abierto a tanto riesgo. Hay mucha gente que quiere ganar lo máximo sin arriesgar. Ya, eso no existe. O si existe, preocúpate porque huele ¿no? a estafa. ¿No? Entonces, cuando te ofrezcan algo demasiado bueno para ser verdad, cuestiónate si realmente es algo en lo que, o sea, si tiene fundamentos, no tengo nada que decir, ¿no? Si tiene fundamentos, si hay testimonios, si de pronto hay una lógica que permita estos niveles de rentabilidad enormes a cambio de cero esfuerzo, bueno, será cuestión de evaluar. Pero cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, hay que preocuparse. También depende mucho, Robinson, de la edad de la persona. No basta el patrimonio, no basta la tolerancia al riesgo, es la edad y momento. Es diferente hablar de alguien de 20 años que no tiene nada que perder y que está dispuesto a arriesgar un poco más, ¿no? A cambio de tener un mejor retorno, a que esa misma persona 30 años después, ya a sus 50, con carga familiar, con, no sé, una empresa encima,
no esté en el mismo nivel de riesgo que hace 30 o 20 años. Entonces, estamos hablando de la misma persona, la misma entidad que antes tenía mucha tolerancia al riesgo, que ahora busca opciones más conservadoras, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la edad, el momento de la persona, el patrimonio, pero en términos generales, Perú es un país conservador. Recién están saliendo estas promociones de inversores en trading y forex, y está bien, está perfecto. De hecho, yo no descarto mis propias inversiones. Cuando llegue a mi patrimonio de 100.000, no es broma, pero cuando llegue a ese nivel, yo 10.000 lo voy a timbiar en todas las opciones, hasta las más raras, porque es dinero que no me va a doler perder, porque tengo 90.000 que me está generando rentas por otro lado. El problema es cuando invierto 10.000 y esos 10.000 son lo único que tengo y todo lo meto a cosas demasiado arriesgadas. Obviamente sé que corro un riesgo alto. Pero como ya aprendimos en todo esto es que no arriesga no gana. Entonces hay que ver cuál es ese momento en el que estoy, cuál es esa tolerancia al riesgo, cuál es esas ganas de querer, por un lado, aumentar patrimonio. ¿Qué significa eso? Que me olvido de la plata, hago aportes mensuales o trimestrales por un fondo que no voy a ver hasta dentro de 10 años. Esas cosas ya existen también y se rentabilizan muy bien. Algunas en Perú, otras fuera de Perú. Entonces, todo depende de la persona. Obviamente, todas estas opciones que digo no son típicas ni son comunes, pero ya existen. Entonces es importante educarnos financieramente y actualizarnos. Sí, de hecho, creería yo que hay bastante desconocimiento respecto al mismo. Lo hay ciertamente, como tú lo has mencionado, hay desconocimiento acerca de dónde invertir. Y es por eso que decías tú que un asesor termina jugando un papel relevante para saber dónde invertir. Es decir, suele pasar de que en muchos casos el entusiasmo hace de que pues, uno esté buscando constantemente en Google, Facebook, dónde tener que invertir, pero claro, no aterrizando concretamente en situaciones o acciones, digamos, absolutamente fiables y viables. Entonces, ¿qué papel juega el asesor financiero de cara a la elección de un buen formato o alternativa de inversión? Bueno, hay asesores financieros y asesores financieros. Yo personalmente, ¿a quién prefiero? A alguien que no trabaje en una entidad financiera. Porque si es alguien que trabaja en una entidad financiera, como lo mencioné hace un momento, a quienes se conectaron hace buen rato, va a estar parcializado a sus productos financieros, ¿ok? Claro. Cuando tenemos la asesoría de una persona que tiene distintos vínculos con distintas instituciones de Perú y del mundo, con distintas agencias, que estas agencias, si las investigamos, tienen nombre, tienen respaldo, ofrecen condiciones favorables para el cliente, etcétera, etcétera, tenemos entonces una asesoría bastante objetiva, una asesoría alineada con los intereses del cliente inversionista, tenga o no experiencia, ojo. Entonces, un asesor es esa persona que no solamente te va a vender un producto. Esa es la diferencia entre contratar a alguien de una entidad financiera, una aseguradora o una FP, versus contratar un asesor financiero independiente. Que cuando tú vas a una institución, no te asesoran, te venden un producto. En cambio, un asesor es alguien que te ofrece un servicio permanente de asesoría financiera, no solamente en el producto que tú tal vez por su guía compraste, porque recuerda que el asesor no tiene productos propios, el asesor te conecta con las oportunidades, ¿sí? Te conecta con las compañías grandes, te conecta con los proveedores de servicios financieros, pero tu asesor va a ser tu asesor de por vida. A mí me ha pasado que yo de pronto he recomendado alguna nota estructurada a algún cliente y tiene varios portafolios y esa persona me pregunta, oye, quiero que me cuentes de la fibra que ha sacado tal entidad financiera, quiero tu opinión objetiva, ¿no? Respecto de esta rentabilidad, estas condiciones, coméntame si me conviene o no diversificar. Y yo salí del rol nota estructurada y me metí en el rol de mi cliente. Y dije, a ver, ¿me conviene o no me conviene? Y analicé los riesgos, y le di una asesoría sin ser un producto que yo ofreciera. Entonces, el asesor financiero es eso, es tu aliado, es tu, digamos, es tu consejero, es alguien que tiene la experiencia, tiene la formación y tiene los contactos, porque si no sabe, va a preguntar. Yo, de hecho, cuando a veces no sé algo nuevo para mí, por ejemplo, de inversiones extranjeras estoy aprendiendo, yo consulto con alguien que sí lo sepa, pues. Y me aseguro, obviamente, de que me dé una buena respuesta para yo poder asesorar a mi cliente. O si es necesario, conecto a mi cliente con un especialista distinto a mí, porque al final mi rol con el cliente es ser su asesor
no por un ratito, sino su asesor de por vida. Es Entonces, verdad. el concepto de asesoría financiera recién está llegando a Perú. Recién, todavía no existe la carrera de asesoría financiera. Seguramente pronto las universidades, me imagino, la van a incluir en sus carreras posibles y van a haber certificaciones, tal cual ha habido con los agentes inmobiliarios, ¿no? Que Claro. ahora tienen código y demás. Ujú. Exacto. Sí, Tengo otra pregunta, ¿no? La Internet ciertamente juega un papel relevante, ya que permite que todos podamos acceder a información digamos, a la que antes o antiguamente la distancia pues representaba una barrera, pero ha hecho también que en muchos casos ciertos temas se terminen banalizando, ¿no? Y hoy se habla mucho acerca de inversiones, con promesas, que es lo que hablábamos inicialmente, de altos márgenes de rentabilidad o la promesa de ganar mucho dinero arriesgando poco, y uno ve publicidad en todos lados, en Facebook, en Google, circulando diciendo gana dinero, criptomonedas y otra serie de formatos de inversiones, en donde incluso muchas veces, en muchos casos, a través de noticias falsas se salen personajes, futbolistas, hablando de que han invertido en determinado lugar. ¿Es el Internet, dirías tú, digamos, una buena fuente de consultas o puede terminar jugando en contra si alguien no está lo suficientemente preparado para digerir y, digamos, al mismo tiempo interiorizar la información? sí, entiendo. En el Internet encontramos de todo, encontramos los lovers de algo y los haters de otros, entonces no podemos tomar una decisión solamente leyendo el Internet, porque el Internet no es una persona, no está humanizado, no necesariamente conoce de las novedades del producto en determinado lugar o mercado. Yo considero que si tú tienes un problema en tu corazón, vas a buscar un cardiólogo. Si tú vas a buscar, si tienes un tema legal, vas a buscar un abogado. Si tienes una duda financiera, dónde invertir o dónde colocar tus ahorros, necesitas un asesor financiero. Tan sencillo como eso. Entonces, eh, veamos al asesor financiero como alguien que antes no era común tener, pero ahora es necesario porque hay cosas que ya existen que no son conocidas. Entonces necesitas un asesor que te muestre las opciones. Hay productos financieros en las entidades bancarias que te los ofrecen y que no los entiendes. Entonces necesitas a alguien que te traduzca eso para que tú entiendas qué estás comprando o en qué estás invirtiendo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones reales que estás firmando? Esas cosas, obviamente, las puedes leer tú, pero nadie lee lo que firma. Es la verdad, Robinson. O sea, seamos sinceros. Yo voy a un banco, firmo nomás, me dicen firma acá, yo no pierdo tiempo, es la verdad, confiamos. El tema es cuando alguien ya estudia eso, ya leyó, ya vio los pros y contras y te dice las cosas como son, no está parcializado, te lo dice objetivamente. Entonces, insisto en que es importante en estos tiempos donde la información en Internet vamos a encontrar toneladas. Para empezar, hay Sí, pues. toneladas, o sea que no sabemos si son de fuente buena o mala. Primer Sí, punto. Lo segundo, ya existimos profesionales que a través de nuestras redes sociales, página web, blogs, demás, estamos sumando con contenido de educación financiera. Conéctense con esas personas porque van a aprender cosas nuevas, cosas que no enseñan en el colegio ni en la universidad y que han sí. aprendido con la vida, ¿no? Porque a veces uno, como yo, aprendí a cocachos a usar bien tarjetas de crédito, ¿no? Y desde Exacto. ahí me volví asesora. Ujú. Te hacía esa pregunta porque lo que suele pasar es que en muchos casos se entra a una especie de terreno de autosuficiencia y uno pues con poco conocimiento financiero termina leyendo el internet, ¿no? Leyendo o digamos enamorándose de estas promesas de alta rentabilidad y apostando el todo por el todo con solo información que uno ha vinculado en internet. Por eso es que te planteaba esta pregunta, pero queda claro la importancia de contar con un asesor financiero. Me ha gustado mucho el ejemplo que has dado, aquello de si vas a o si tienes un problema en el corazón, sí pues tienes que ir a un especialista, ¿ah? No te Ujú. automedicas ni estás buscando en internet. Y lo mismo si Exacto. tienes tú, digamos, que invertir y claramente no es algo o no es la especialidad a la que tú le has dedicado, Y es una digamos, decisión tu delicada talento, que ¿no? tomar, y es una Exacto, decisión tal cual. importante que tomar, sí, tal cual. Exacto. Así que nada, bueno, ya tenemos pocos minutos, Claudia, se ha pasado volando. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a este usuario que tiene un pequeño capital, que tiene algunos ahorros y que tiene la duda de, oye, ¿debo invertir mi dinero o debo tenerlo guardado allí de forma segura? ¿Qué es lo que tengo que hacer si tengo un capital? En primer lugar,
necesitas tener una cuenta de ahorros que te permita vivir tranquilo por los próximos 2 o 3 meses sin que alguna crisis afecte tu economía familiar, sobre todo si eres cabeza de familia o si eres una persona que aporta y tiene dependientes, ¿no? Entonces necesitamos siempre tener esas reservas para los gastos líquidos que puedan haber. Eso es número 1. Número 2, tenemos que tener fondos de emergencia, porque los fondos de emergencia son precisamente por si sucede algo imprevisto. No necesariamente una pandemia, puede ser el robo de alguien en casa, o puede ser que a alguien despidan, o puede ser que alguien fue asaltado y de pronto esa persona producía dinero y ahora tú tienes que reemplazar ese flujo de efectivo en casa. Entonces, no tiene que pasar algo grave para recién tomar en cuenta este tipo de cosas. Hay que ser previsores, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que deberían hacer las personas es la base de la pirámide de planificación financiera, protejan su patrimonio. Seguro de vida, seguro de salud, seguro de invalidez, clave. Lo demás podría esperar, pero estos 3 evitan que si te sucede algo, alguna enfermedad, accidente, pierdes tu trabajo por temas de pierdes dedos o de pronto pierdes la mano o el brazo en un accidente, te quedas inválido. ¿Quién va a contratarte si tú operabas personas? ¿No? Entonces, es importante contar con estos 3 seguros porque te cubren y afrontan el siniestro. Obviamente, bien asesorados también. Ese es el primer punto. Entonces, aseguremos de tener fondos líquidos, asegurémonos de tener fondos de emergencia, protejamos nuestro patrimonio y luego veamos opciones de bajo riesgo y buena rentabilidad fuera del mercado, digamos, o de las opciones de entidades financieras que ya conocemos, salvo que estemos conformes con esas tarifas y con esas tasas. Si estamos conformes con esas tasas y con las comisiones que nos cobran, perfecto, no tengo nada que, digamos, agregar. Pero si queremos mejores opciones, más rentables, menos costos, entonces contacta a un asesor financiero de tu confianza para que te muestre otras opciones del mercado. Luego vamos mirando, ¿no? Luego vamos mirando opciones un poco más de riesgo, diversifiquemos, la clave está en diversificar, factoring, crowdlending, crowdfunding, y finalmente arriesguémonos un poco más por acciones, ¿no? Bolsa en general, bienes raíces y demás. Ok, excelente. Y finalmente, Claudia, ¿dónde podemos ubicarte? Aquellas personas que quieran saber un poco más sobre cómo y dónde invertir y cómo aprovechar esta crisis, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde pueden encontrar a Claudia Macedo? Perfecto. Mi Linktree, para quienes son Instagram lovers, el Linktree van a poner únicamente al final Claudia Macedo Inversiones, todo junto, y ahí van a encontrar todas mis redes sociales y mi página web y mi WhatsApp y demás. Y a su vez me van a encontrar en Facebook, LinkedIn y en Instagram con el mismo nombre, Claudia Macedo Inversiones, todo junto. Mi página web, claudiamacedo.com. Mi WhatsApp lo puedo dejar aquí en comentarios para poder absorber cualquier consulta puntual. Estoy apoyando en este momento a mucha gente de forma gratuita. Mis asesorías, la verdad, son gratuitas, entonces aprovechen en hacer consultas que les pueda servir mucho. Te agradezco, Robinson, por la invitación. A ti, muchas gracias por el tiempo y gracias a las personas que se han conectado. Ha sido una charla placentera, enriquecedora como siempre. Gracias, Claudia. Seguramente van a haber otras oportunidades en las que podamos charlar. Y nada, cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad y siempre recuerden rexti.com por la apuesta de la libertad, la democratización de los servicios financieros y la libertad financiera también. Un abrazo, éxitos, arrivederci. Gracias, chao, chao.